Raimix va a presentar su nuevo tema y no solo eso. ¿Es difícil o fácil hacer un videoclip? Es fácil si agarras un celular y le pones grabar. Veo tus vestuarios y me recuerdas a una gran leyenda, a Michael Jackson. ¿Sabes cuál es mi gusto culposo más extremo en la comida? Bueno, en las botanas, los Dorilocos. Hijo de su madre. Eso sí, no puedo resistirme. Por ejemplo, hay un error, mira, ya se salió uno de cámara. Para el primer vestuario vamos a utilizar este chaleco, pero tiene que ir con tenis grises. El detalle es que echamos 2 izquierdos. Daniel, ¿te vas a encargar o no del audio, Daniel? Ya son 2 veces que te estamos diciendo. Y así es, el ritmo de estar en este proyecto, hay que estar al 100, siempre con las cosas bien hechas. A la NASA no se va haciendo medio menso, tiene que estar uno al 100. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos de regreso. Raimix va a presentar su nuevo tema y no solo eso, vamos a indagar cómo es que se hace un videoclip, qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, porque vamos a platicar todas las exclusivas con Raimix sobre este nuevo tema que viene para todo el público. Sabes que vayamos y descubramos lo que tiene Richard TV en esta ocasión. Baila con el beat, vibra con el beat, todo el movimiento sonidero está de estreno. Alberto Terraza, que siempre... Me dijo Raimix, antes de todo, pues un gustazo. Hola, Richard. TV, qué gustazo, mi amigo. Igualmente, gracias por acompañarnos aquí en la producción del video de Canto de un Ángel. ¿Es difícil o fácil hacer un videoclip? Es fácil si agarras un celular y le pones grabar. Pero si ya vas a hacer algo un poquito más de calidad profesional, pues sí, son muchos aspectos. Para empezar, ahorita los bailarines están alineando la coreografía, los vestuarios se mandaron a hacer específicamente para ellos, todas las luces están programadas a un tono, a una intensidad. Y acá están los vestuarios. Siempre traemos varias opciones. O sea, tú tienes una idea y llegas y luego ya no se ve bien, entonces tienes opciones de cambiar, ¿no? También traemos zapatos de muchas formas, tipos, gorras, traigo paliacates. Sí, implican varias cosas. Los diseños de los trajes, Ajá. ¿Tú los mandas a hacer? ¿Te salen de la mente? ¿Cómo es el diseñarte un traje? Bueno, yo tengo un diseñador y entonces él me manda telas y me manda algunas ideas y ya yo le digo qué es lo que más o menos me gusta y ya con eso hacemos. Por ejemplo, el último que me trajeron fue este, que me gustó mucho, es una sudadera y trae su pantalón y me gusta porque incluso tiene como que doble vista. Ese es el que voy a usar hoy, si es que se ve bien. Que veo tus vestuarios y me recuerdas a una gran leyenda, a Michael Jackson. Sí, pues es que a mí me gustan mucho los tonos metálicos, todo lo que brille, y a Michael Jackson también le gustaba eso. Este es más para frío, ¿eh? Los vestuarios también se piensan dependiendo la temperatura. Si voy a ir a la sierra donde sé que es muy frío, me llevo vestuarios así gruesos, grandotes. Pero en cambio, si voy a ir, por ejemplo, en Estados Unidos donde casi todo es muy caliente, me llevo más camisetas como esta. Nada de que uno aquí y otro aquí, no. Impecable los dos. Sí, bueno, los dos. Solo es la coreo. Esta. Bienvenidos, cámara grabando. 3, 2, 1 y acción. ¿Tus vestuarios llegan a ser caros o son vestuarios a lo mejor no tan caros? No son caros. Por ejemplo, este vestuario me costó como 2,000 pesos. O sea, no es caro, la verdad. Porque como yo mando a hacer todo con este chico, pues él me da un precio bastante bueno. Por ejemplo, mandamos a hacer la línea de trajes de los bailarines. Por eso fueron 15,000 pesos por 8 trajes, me parece. No es tanto porque sí son muchas cosas que le mandamos a hacer. Los zapatos que estoy viendo aquí y te los he visto en varios shows, no sé si los mandas a hacer. Por ejemplo, estos son comprados. Estos los encontré en una tienda de rebaja, de que ese fue en Estados Unidos. De hecho, son botas de motociclista, pero a mí me gustaron mucho para usarlas de show. Estos pues son simples botas que me regalaron. Créeme que a veces lo más simple funciona. O me ha pasado cuando estamos en un premio, en una actividad importante y me faltan unos zapatos, el que me está peinando o el que me está maquillando trae zapatos buenos. Préstame tus zapatos, me funcionan. O sea, aquí armamos de todo. Tú eres una persona que te cuidas tu físico para verte bien. Trato de tener una alimentación balanceada, de tomar agua, de hacer
ejercicio y así. Trato de estar bien porque me gusta. Porque es exigente a veces el trabajo, ¿no? No comes a tus horas, no duermes a tus horas. Sí, sobre todo lo de dormir, eso es lo más difícil, que a veces tengo vuelos a las 4 o 5 de la mañana y hay que estar en el aeropuerto a las 3, entonces ya no dormí y así, a veces eso es lo difícil de esto. ¿Cuánto duermes? ¿Llegas a dormir? Normalmente duermo 9 horas todos los días, pero si hay vuelos o así, pues duermo donde se pueda, ¿eh? Yo, o sea, me he dormido hasta en el suelo de los aeropuertos. Sí, yo donde se pueda. He visto que luego en los caminos les traen que su botanita, que el refresco. Si estoy un poco gordito, sí trato de no comer tantas cosas. ¿Sabes cuál es mi gusto culposo más extremo en la comida? Bueno, en las botanas, los dorilocos. Hijo de su... Eso sí, no puedo resistirme. ¿Ponen unos? Sí, no, eso para mí es un manjar. Sí. Pues ahí está aquel que quiera regalar unos dorilocos, ya sabe que son irresistibles. Así es, para mí sí son irresistibles. Lo vamos a ir haciendo por partes para que igual nos tiene que salir impecable. Playback, por favor. Ok, me gusta. Ok, ahí la cago. Bien, otra vez. Muy bien. Sí, se ve bien. Dile a John que tenga mi pantalla 4K que está en mi sala. Esta aquí es 80. ¿La de la sala? La de mi cuarto, la de 4K, la que uso para la computadora. De acuerdo. Viva Cristo, 3, 2, 1 y... ¡Vamos, chicos! ¡Acción! Seguimos grabando, pues el video otra vez. Ok, y luego va. Perdón, un poco de... ¿Listos? Encendí esta madre. Acción. Dale, atentos, vamos aquí. Dale, muchachos, vamos. 3, 2, 1 y acción. ¿Quién puso la coreografía? El coreógrafo es él, que trabaja conmigo en los shows. Le mando la canción y más o menos le explicamos qué queremos lograr con la coreografía y me la manda y también yo le hago algunos cambios finales. Si llegas a ver un error que esté en bailado, ¿sabes qué? No me gustó y vamos a cambiar. Por ejemplo, hay un error, mira, ya se salió uno de cámara. ¿Estás viendo a detalle tú también detrás? Pues sí, porque me gusta lo que le vamos a entregar al público. Para el primer vestuario vamos a utilizar este chaleco, pero tiene que ir con tenis grises. El detalle es que echamos 2 izquierdos. Ni modo, entonces ahorita tenemos que ir por el otro porque los 2 son izquierdos. Ni modo, cosas que pasan. Improvisar no se puede, ponerte los dos. No, se veía raro. Sí. Déjame ver este último para ver si podemos sumar esa mitad y seguir la otra mitad. Para tener la mitad bien y la mitad final. Acérquense al aire si quieren. Igual quiero ver lo de mis pies, a ver si no me estoy saliendo. Estoy saliendo, Pablo, y no me dices nada. Pablo, me estoy saliendo de los pies, ¿por qué no me dices nada? ¿Esa fue la última? Sí está. Vale, otra vez vamos a intentar. Para que vean que uno se esfuerza trabajando. Diana, aquí estamos. Lo que sea. Contratación. ¿Listos? Sí. Ok. De todos modos, tú lo puedes disfrazar, veamos. Ok, cámara grabando. Venga, chicos, listo. 3, 2, 1 y acción. Vamos. A ver, tengo un problema. Daniel, ¿te vas a encargar o no del audio, Daniel? Ya son 2 veces que te estamos diciendo. Sí. O si no, dinos si ponemos a alguien que se va a encargar. No, de hecho, tú quítate, que se ponga Gilberto. Ok, Gilberto, te cargas el audio y de ahí no te mueves, por favor. Sale, gracias. Cámara grabando, 3, 2, 1 y acción. Vamos, chicos. Estoy viendo que es una persona que realmente es muy exigente en su trabajo. O sea, literal, ¿no lo haces bien? Sí, claro, así es. Y así es, el ritmo de estar en este proyecto es así. Hay que estar al 100 siempre con las cosas bien hechas. ¿Cómo es trabajar con Raimix para toda la gente que nos está viendo? Trabajar con Raimix es divertido, nos deja explorar todas las cosas en cuanto a, en mi caso, en cuanto a crear y hacer coreografías de sus canciones y contar las historias a través de la danza, nos da carta libre para poder hacer lo que queramos. Es divertidísimo. Ahora entiendo el desinterés. Tenías planes con
Vemos que de repente la coreografía costó un poquito ahí esa parte. Lo que pasa es como la coreografía fue la primera vez que me la enseñaron y yo la verdad es que no soy un gran bailarín, nomás tengo ritmo, entonces me está costando trabajo porque está algo compleja, pero lo estamos logrando, lo estamos partiendo en dos partes para lograr sacarla, entonces ya casi nos quedó, va a ser algo muy bonito. Algo que estoy viendo que eres muy exigente en tu trabajo, o sea, las cosas bien hechas. Sí, y también con el equipo, tienen que estar, aquí la gente tiene que estar al 100, aquí no se acepta el se me olvidó o el no lo eché o así, o sea, aquí tenemos nota, tenemos todo, aquí la gente tiene que estar bien, porque si no, no es suficiente. Nos decías, o escuchaba que decías, me voy a concentrar porque tengo muchas cosas en mi cabeza. Sí, es que mira, que la comida, que ver si la comida de los demás ya está llegando, que si el audio no me gustó mucho que trajeron hoy, que si la pantalla era 1080 y no se ve bien toda la imagen, o sea, no, lo que hice fue a desprenderme de todo y olvidarme y concentrarme en lo mío que era lo de bailar, y ya fue lo que hice. No se espanten que soy bien exigente, bien gritón y lo que sea, este soy yo trabajando Edmundo, o sea, Edmundo es así. A la NASA no se va haciendo medio menso, tiene que estar uno al 100. Si te regañan también. No, hombre, ahí te meten a la cárcel. Mejor Ahí así. se deportan. Ahí está, mis amigos, seguimos. Las manos abiertas. Que me haces esto. Sí. Va. Le da mucho más fuerza, no tengas pegada. Venga. Pues, prevenidos, cámara, grabando. Playback listo, 3, 2, 1 y acción. Yo creo que ya tenemos la primera, ¿no? Pablo, necesito que te saques una hoja, un papel, un lápiz, lo que quieras y anota donde ya nos salió porque te vas a perder entre 500 tomas que estamos haciendo. De hecho, la pongo marcar como favoritos, nada más quiero que me digan que ya. Pues ya me salió. A ver, la vemos. Sí, la primera vez de la toma anterior estuvo bien. Por eso, pues, vamos a verlo. Es el penúltimo. No tienes tiempo de ver cuántos ¿Qué es eso? El anterior. El anterior a este, cuando reímos a Daniel, ahí, después de eso. Ok, ese fue regular, anótalo por favor. Pero anota el segundo de lo que nos gustó y anota lo que toma. Déjame ver. Y ahí lo bajamos. Ajá, exacto, las y luego es aquí, Uno, dos, va. Ajá, ok. Uno arriba. Ok, 1, 1, 2, va. Pero dale. O sea, si le das la pausa, o sea, no trates de esconderlas. Exacto. Entonces parece que las están escondiendo. Sí, tienes toda la O sea, razón. K, pa, pum. Esto está mucho Ok, mejor. va. Y acuérdate de no hacerlas. Exacto, es de lado. Otra vez, 7, Va. 8 y K, pa. Mucho mejor. Sí, 8 y pa. Dale vueltas. Chan. Sin miedo. Ok, va. 7, 8 y pa. Sin esconder. Exacto. Ok, ahí voy. Porque pareciera que no haces esto, mira. Sí. No me vean. Luego feo. ¿Cómo estamos? Te vimos Bien. bailar con todo el entusiasmo, tremendo. Gracias, Tremendo. pues es la intención, ¿no? Hacer lo mejor que podemos. ¿Cuánto tiempo ya bailando? Más de 10, 12, 13 años. Estar trabajando con Raimix, que es una persona que exige mucho en su trabajo, pero pues le gusta la perfección. Cada artista tiene su forma de trabajar y obviamente todos nos acoplamos y obviamente que si es para el bien del proyecto, yo creo que nadie tiene ninguna objeción. ¿Se pueden llegar a desmayar de tanto estar bailando? Pues sí, de repente, o sea, obviamente que si no hemos desayunado, no tenemos nada en la panza o pues, no tenemos de dónde sacar energía, sí llega un momento en el que empiezas a flaquear, ¿no? Entonces sí es un poquito necesario esta onda de poder comer para que tu cuerpo empiece otra vez a botar la energía, porque si no empieza un momento en el que se ve cómo empiezas a decaer en tu rendimiento. Arriba, abajo, brazo, baja. Va. No te salgas de centro. No. El error de una coreografía es darle el peso a algún lugar. Va. Si haces tantito así, ya te llegó. De acuerdo. Toma 4 a 2 cámaras. Bienvenidos. Playback listo, 3, 2, 1 y acción. No, casi. Ya la regó la señora. No, yo también la regué, pero... Es que pensé que era de eso. Este chiquito, Sí. No me lo hagas así. No te estoy viendo, pero no me lo hagas así. Hazlo y Así se llama. ¡Vamos, chicos! Grabando, por favor. Ok, bienvenidos. Cámara 1 grabando, cámara 2 grabando. Así. Te brindo no, Sí, preparen aquí, bebés. Cámaras grabando. Toma 5 a 2 cámaras. Prevenidos. Playback listo, 3, 2,
2, 1 y acción. Amigos de Richard TV, estamos ya finalizando casi este video y agradeciendo a mi querido Raimix, el cual nos invitó. Pasaron muchas cosas desde que el zapato te lo trajeron del mismo tamaño, mismo izquierdos, una pantalla que nos trajeron donde vamos a ver lo que estamos haciendo, la trajeron a 1080, que es la resolución a un cuarto del real, o sea, estábamos viendo un cuarto de calidad, ya me trajeron la 4K, que es donde vamos a reproducir, un monitorcito no estaba funcionando, ya se pudo arreglar, la bocina no sonaba bien, a esa pues se tuvo que quedar así. Yo vengo rosado de aquí de los, no se nota aquí en los videos, pero vengo bien rosado de aquí de los hombros. Sí. No sé, a lo mejor no se nota mucho en el video, no sé si se note más así. Sí, se ve. Y entonces igual me estaba poniendo el vestuario y ay, me estaba lastimando, pero siempre tratamos de que nuestro equipo sea capaz de resolver, de atender y de tener buena actitud ante todo, ante las llamadas de atención, ante los regaños, pero también ante las felicitaciones. Porque si hubo un regaño, el cual, con mucha razón, ¿no? Porque ya estás esperando, ya estás listo y la música no la sueltan. Siempre rotamos las posiciones, pero la persona que va a estar en la música tiene que estar en la música, porque es el que tira la música, ¿no? Cámaras están 3, 2, 1, acción, la música. Y la música, ¿dónde está el de la música? Estaba quién sabe dónde. No, tuvimos que regañar de, hey, ¿vas a estar aquí o no vas a estar aquí, no? Ahí ya el productor dijo, ¿sabes qué? Esa persona se le va a designar, no haces nada que no sea la música, porque tuvimos un tropezón hace rato por ese detalle. Las producciones, muchas veces hacen videos con producciones de millones de pesos, pero a veces no funciona tanta colaboración y tanta. Exactamente, mira, yo te voy a decir algo. El video más caro que yo he llegado a hacer en mi vida de Raimix me costó $500,000 y fue una canción que se llama Traviesa, donde canté junto a Horacio Palencia y Asesino. La canción no fue tan de agrado, quizá por la combinación, quizá por lo que ha sido, quizá la canción, lo que sea. No necesariamente gastar tanto dinero en audio, en video, te garantiza que la gente se quede. Yo el negocio más grande que hice en mi vida fue que mi video de Yo Mujer, que yo me acuerdo que me costó $3,000, tiene 900 millones de reproducciones. Es una pinche locura. Y yo lo edité. ¿Y lo grabaste literal tú solito con tu idea? No, le pagué a unos chavos, a 2 muchachos de Vía del Carbón, en Estado de México, para que grabaran con su cámara. Ellos grabaron, me cobraron $3,000 por grabar. Y yo me acuerdo que pues para mí era muchísimo, pero según la cámara era muy buena, era una cámara 720p. O sea, ni siquiera era 1080 como lo básico ya ahorita, ¿no? Entonces me hicieron la edición, pero no me gustó. Les pedí los archivos y yo edité el video. Por ejemplo, ese videoclip, ¿cómo en cuánto está saliendo más? Pues como unos $60,000 aproximadamente, porque se compraron vestuarios, hay que pagar todos los bailarines, la coreografía, el coreógrafo, el staff, la comida que es el catering, el estudio, las horas de estudio, productor, director. Básicamente eso es lo que hay que pagar. Además tenemos a los mejores. Yo soy exigente con todos, pero ellos son mejores que yo en todo lo que hacen. O sea, yo no soy mejor que nadie aquí. Ellos bailan mejor, ellos producen mejor los videos, ellos instalan mejor las cámaras, ellos iluminan mejor. Yo nada más tengo las ideas de manera superficial y me gusta llevarlos a su límite. Pero créanme que los resultados son buenos, porque yo aprendí de gente de la NASA y te lo juro, yo soy ligeramente exigente. No, en la NASA hay gente que sí te dice, órale, mano, a echarle, porque si no, no vamos a llegar lejos, no vamos a llegar a Marte, no vamos a llegar a la Luna si hacemos cosas a medias. Y así es en la vida, mi gente. Hagan un mayor esfuerzo. Tampoco se trata de morirse ni de volverse loco. Lleguen a su límite saludable. Es lo que hacemos aquí. ¿Cuál crees que sea la fórmula del éxito para Raimix? Yo creo que antes de cualquier cosa, querer de verdad hacer las cosas. Querer, ¿a qué me refiero? Eso viene acompañado de disciplina, de saber que lo mejor es 10 de mayo y que chin, mi mamá le voy a felicitar. Espérame, pero si tu proyecto te está llamando y estás construyéndolo, mamá hermosa, te amo, pero espérame, déjame perseguir mi sueño y yo te recompenso, ¿no? Porque me ha pasado gente que dice, no voy a ir, ¿por qué no? Es que es Día del Padre, es el cumpleaños de mi abuelita y no sé qué. Yo entiendo, pero si estás en el proceso de crecimiento hay que hacer sacrificios, amigos, en muchos aspectos. En alimentación si quieres ser un bailarín, ¿no? En estudios si quieres ser ingeniero, doctor, lo que sea. Entonces, disciplina se necesita mucha, sí, y talento, por supuesto, pero lo más importante para mí, ¿verdad? Es querer y estar ahí disciplinado y estar constante hasta lograrlo. Ahora, ten un plan B. Si a lo mejor la música, la cantada, lo que sea, no se te dio, ten un plan B. Si algo no sale bien, yo tengo mi plan B, la verdad. En la música es mi plan A, por supuesto, yo tengo mi plan B. Por si no me salen las cosas en el futuro, lo que sea, no importa, yo ya tengo algo que hacer. ¿Cuál es tu plan B? Mi plan B es inversiones. Yo tengo inversiones,
entonces de esa manera pues yo estoy tranquilo de que si la música ya no me sale, ya no le gusté a la gente o de plano a mí no me gustó, yo ya puedo hacer otras cosas. Pues, mi querido Remix, yo te agradezco muchísimo, de verdad. Algo más que te voy a decir a todo tu público, a todo el mundo sonidero, a toda la gente que nos ve. Pues que les mando un gran saludo a todos los seguidores de mi amigo Richard TV y que espero les haya gustado este video, y si quieren vayan a ver el video musical para que descubran cómo quedó después de estos esfuerzos locos. De este gritadero. Para acá, para acá, para acá. Ahí están mis amigos. Gracias. Gracias, adiós. Vámonos.